Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de la clase o del manual del libro de Mormón. Hola a todos y bienvenidos como siempre, a cada semana que nos acompaña a su canal El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme. Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras, como siempre les comento, y poder disfrutar un momento de las escrituras, ya que ese es el objetivo de poder conocer un poco más a Cristo y obviamente tener un conocimiento un poquito más amplio, saber de Él, conocerlo a Él y acercarnos a Él, que ese es el objetivo. Así que sigamos adelante, empecemos la clase, que hay mucho material el día de hoy, como todas las clases, para poder aprender. Estamos leyendo lo que es en este año el canon de el libro de Mormón. Un canon de las Escrituras, que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 15 de abril al 21 de abril. El manual Ven, Sígueme. En el episodio 16, han pasado 16 semanas, ya estamos casi a finales de abril, esperando que hayan podido disfrutar pues la conferencia general. Ya hablaremos de ella un poco, de ella en cada capítulo para poder aprender un poco más. Nos corresponde lo que es las palabras de Enos o el libro de Enos a lo que es las palabras de Mormón. Desde esta parte nos corresponde ver esta semana, así que vamos a empezar para poder verlo. El título de la clase del día de hoy es Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Este título está basado en las palabras de Mormón, en el capítulo 1, versículo 7, que dice: y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Fin del versículo. Eso lo encontramos donde en Mormón capítulo 1, versículo 7. Ojalá que esa sea nuestra meta, ¿verdad? Que ese es el título de la clase, que esa sea nuestra meta. Que Él obre, que Dios obre en nosotros para que podamos hacer su voluntad, que Él obre en nosotros o Él obre en mí para que yo pueda cumplir los mandamientos, que Él obre en mí para que yo pueda trabajar más en su obra y lo mismo podamos todos decir lo mismo. Que Él obre en nosotros para que podamos trabajar más, con más fuerza en el Evangelio, en la obra. Esperando una vez más que hayan podido tener una bonita Pascua de Resurrección o Domingo de Resurrección, una bonita conferencia general. Me parece que no va a estar el presidente Nelson en la conferencia porque está un poquito delicado, pero obviamente la iglesia prosigue. Está el presidente Oaks, que es el primer consejero, y el presidente Eyring, que es el segundo consejero. Seguro que ellos seguirán la conferencia, pero veremos todos los cambios que ocurren. El sostenimiento también, como lo dije en una clase pasada, el sostenimiento del nuevo apóstol y el sostenimiento también del elder Holland como presidente en funciones del quórum de los 12 apóstoles, porque hay que saber que el presidente del quórum de los 12 apóstoles en realidad es el elder Dallin Oaks, pero como es primer consejero de la primera presidencia, entonces el quórum de los 12 tiene que tener un presidente y viene a ser el que le sigue en antigüedad, que viene a ser el elder Holland. El cual está un poco delicado, ¿verdad? Acaba de perder a su esposa hace unos meses y obviamente está un poquito delicado de salud, pero creo que ya se está recuperando. Así que seguiremos la próxima semana. Vamos a ver, la próxima semana voy a poner algunos extractos de la conferencia para ir viéndolo, porque es bueno también de repente tocar algunos puntos, algunos mensajes. Voy a tratar de programarlo para que sea hasta la conferencia general y de esa manera hasta la próxima conferencia general. Entonces de repente en cada clase puedo poner 2 mensajes o 3 mensajes dependiendo de la cantidad de mensajes que haya. ¿Les parece? De repente algo pequeño, algunos mensajes cortos, algunas palabras de repente que nos puedan ayudar, inspirar a nosotros. No puedo analizarlo mucho en el sentido de, hey, vamos a estudiarlo el mensaje, porque el mensaje no es encriptado, que quiere decir pues viene con misterios, ¿verdad? No, ese es el objetivo. Los profetas actuales hablan de tal manera que el pueblo lo pueda entender.
y hablan muy bien, y tienen que hablar muy bien, por cierto, respetando el idioma, respetando la gramática, se les pide porque un error gramatical y es un caos para toda la iglesia, y respetando todo lo que es la forma gramática tanto del idioma inglés, que es el idioma materno, o se puede decir materno de la iglesia, y la traducción, que se esfuerzan pues, en poner traductores de tal manera que pueda traducirlo, que se pueda entender en el idioma, en este caso para nosotros lo que es el español. A algunos les gusta, pues los que dominan, los que son bilingües, les gusta el inglés, al otro el español, pero como también ya lo he mencionado en anteriores oportunidades, el mensaje son revisados, obviamente. Los mensajes en los que se dan tanto el sábado y el domingo, que son traducidos espontáneamente, y luego son revisados ya para pasar a lo que es la liaona. A veces varían algunos términos, algunas frases, algunas partes, ¿verdad? Porque luego son revisados y lo que en sí realmente vale es lo que está escrito, que viene a ser ya en las aplicaciones o lo que viene a ser también en la liaona. Eso es lo que ya vale porque ya fue corregido el idioma realmente. Entonces, eso ya lo he explicado, lo repito ahorita, de repente para tener algún alcance en la conferencia y saberlo. Entonces, la próxima semana voy a empezar, ojalá pueda también, de acuerdo a las clases, de repente dar algunas partes, algunas ideas de lo que se trata en los mensajes. Así es que vamos a empezar la clase y el día de hoy nos corresponde lo que es desde las palabras del libro de Nos hasta las palabras de Mormón, que vienen a ser muy poco realmente, 5 o 6 páginas, 5 páginas y media prácticamente, así tal como se ve en la imagen, son las páginas, si es que tienes tus escrituras en papel. ¿Verdad? Si es que tienes tus libros en papel, pues esa es la manera. Entonces no es mucho, ¿verdad? Casi 6 páginas, 5 páginas y media de poder leer en toda la semana, me parece que lo puedes lograr. Por cierto, la vez pasada me preguntaron, hermano, ¿y usted qué opina de leer las escrituras en... Y ya también lo he mencionado, pero bueno, hay que mencionarle de nuevo porque me volvieron a preguntar. En hoja, o sea, en papel, en libro Mormón, así en hojas, ¿verdad? Ese que antes usábamos, o leer en la aplicación, leer en digital. Así se llama, en digital. Y se los dije, y les digo ahora, si usted, mire, hace años yo lo aprendí, no sé si se acuerdan ustedes los que ya somos, me incluyo, de la vieja escuela mormona o de la vieja escuela de la iglesia, que teníamos pues las escrituras en papel, lo llenábamos de pos y lo marcábamos y estaban viejitas las escrituras. Hasta que yo recuerdo bien a un hermano que me enseñó, no, un hermano conversando con él, me dijo, cuando estábamos viendo las escrituras que yo lo tenía marcados, ahí composite. Es más, si las escrituras pues eran de cierto grosor, casi se duplicaba, ¿verdad? Porque uno ponía más fotos o de repente un dibujito y eso aumentaba, pues engrosaba, ¿verdad? El libro. Y aparte se volvían viejas, pues las hojas amarillentas. Entonces, me gustó, yo que he sido un poco gitano en esto, que he estado en varios lugares y conozco a bastantes personas por las mudanzas que he tenido de mi vida. Me dijo, este hermano no traía sus escrituras de esa manera así. O sea, él lo traía simple, o sea, limpio su libro. Entonces, conversando, él me dijo porque yo le pregunté, entonces él me dijo que él, cada vez que él leía el libro Mormón, él dejaba ese libro Mormón y se compraba otro. Porque antes pues había que comprarse, ¿no? Estoy hablando de esas tapitas que venían bonitos, esos libros mormones, pues, ¿no? No los que regalan los misioneros. Pero él se compraba un libro mormón, una triple. Él decía que se compraba una triple. La Biblia no, la Biblia la conseguía la misma porque no era tan frecuente su lectura, o sea, lectura diaria, más leía el libro Mormón, y entonces obviamente cada vez que él terminaba de leer, él hacía sus anotaciones, todo ahí lo llenaba con sus post-it, lo terminaba, lo guardaba, tenía sus reliquias ahí de libros de Mormón, y obviamente empezaba uno nuevo.
Y entonces a la pregunta le digo, "Oye, pero no necesitas", me dice, "¿necesito qué?". Le digo, pero a veces uno recurre pues a ciertos versículos. No, me dice, y si no me acuerdo, pues no me acuerdo, y si y me comparten, otra vez lo vuelvo a marcar y voy aprendiendo, porque cada vez que uno va pensando, va avanzando en la edad, en el tiempo, uno va pensando diferente. Y eso es verdad. Ya lo he mencionado también. Conforme yo puedo leer las escrituras ahorita, en este momento, y recién me casé, recién tengo una esposa, voy a tener un hijo, de repente voy a conseguir un nuevo trabajo, o de repente estoy en la universidad y tengo ciertas experiencias, ciertas vivencias, o me mudé de la casa, ya no vivo con mis padres, entonces estoy teniendo nuevas experiencias, por lo tanto, mi vida es diferente a la vida de una persona de 40, de 30, 40, 60 años, 70 años, que de repente ya los hijos se fueron de la casa, ya está viviendo otro tipo de vida, otro tipo de experiencias, de repente más tranquilo, más calmado, o de repente está viviendo con un hijo adolescente, una hija adolescente, etcétera. Entonces las vivencias son diferentes, por lo tanto lo que uno lee de las escrituras lo va a encontrar diferente. Entonces, ¿qué recomiendo yo cuando hago todo este preámbulo para cuando me dicen, ¿qué recomienda, hermano, si leerlas digitales o leerlas en papel? Yo te recomiendo que las leas en papel. Consejo. Consejo de Omar. Nada más. Si sirve bien y si no, pues no. Las lees en papel, márcalas ahí, anotas tus anotaciones y terminas el año, el próximo año vas a leer, escoge unas nuevas. Hermano, pero no hay dinero para comprar un libro o porque ya no se venden. Pero dile a los misioneros, ese es simple libro, no te compliques en tener libros con eh, las hojas doradas y el encuadernado de cuero que antes había o letras más grandes. No, simplemente dile a un misionero, regálame un libro y empieza a leer ese libro y haces tus anotaciones y lo tienes. Así que no te compliques la vida y de esa manera puedes leer más. Ahora, en mi opinión, en mi caso, porque es diferente, yo lo tengo hace años, yo hace años que yo no leo en papel, pero eso solamente es mío porque no lo puedo leer en papel por una razón. Porque hace años, yo dejé, creo que desde el año, lo tengo desde el año 98, creo me parece. Yo tengo las escrituras en digital, en la computadora. Entonces, y hermano, ¿y cómo hace usted? Yo fácil, yo lo que hago, yo no uso el POSIT, yo no uso las anotaciones, yo simplemente en cada versículo que yo tengo alguna impresión, algo que pongo poner, lo añado, lo pongo. Entonces ya las hojas que yo tenía en digital ya pues tenían, vamos a suponer, 500 hojas, ahora ya tienen como 1500 hojas, ¿verdad? Porque sigo añadiendo y añadiendo. Y de eso me sirve para poder hacer estas clases. De ahí cojo, ¿verdad? Estoy leyendo mis escrituras y de ahí lo cojo. Esa es otra manera. Si pueden hacerlo y si tienen la oportunidad, también lo pueden hacer. En digital, si lo haces en el teléfono, es un poquito más complicado. Pero si tú eres un artista, un hacker, eres un monstruo en el teléfono, úsalas, pues de tal manera también tiene muchas aplicaciones ahí, hay muchas aplicaciones, ya depende de ti. Consejo, usa papel, habla a la manera antigua, léelo, lo marca, lo rayas, usa tu lápiz rojo, azul, ya lo que tú gustes, ¿no? Eso ya dependerá de ti. Si eres maestro, eso sí también te aconsejo que uses el papel, ¿verdad? Usa el papel porque de esa manera tú vas a poder corroborar mejor. Si tú lo haces, si eres maestro y lo haces a través de un teléfono, como que no se ve muy agradable porque es difícil a veces buscar otros versículos, se te pierde, ¿no? Es un poquito más difícil hacerlo, pero es una opinión. Entonces, eso estoy respondiendo a la pregunta cuando me hicieron si es mejor leer en papel o leer en digital. Ok, sigamos, ya les dije, son 5 páginas y media, no es mucho, pero vamos a poder estudiarlo. Vamos a ver lo que trataremos el día de hoy. Empezamos con el libro de Enós, por Enós. En los primeros versículos no nos dice mucho sobre él, sobre Enós. No sabemos cuándo nació, qué edad tenía cuando recibió las planchas, ni cuándo murió Jacob.
Recuerdan que nos quedamos en el libro de Jacob, el hermano de José, el hermano, perdón, de Nefi. Entonces Enos es hijo de Jacob, el gran Jacob espiritual que hemos visto y que es hermano de Nefi, por lo que Enos es sobrino de Nefi, ¿verdad? Y viene a ser nieto de Ley. Pues, para saber un poco la genealogía. El nombre Enos es una palabra hebrea poética que significa hombre, por cierto, es algo hebreo. Que Jacob nombrara a su hijo Enos no debería sorprendernos porque los nefitas a menudo daban a sus hijos nombre de las escrituras, así que es normal. En el presente texto, Enos dice que su padre era un hombre justo. Eso lo dice en el versículo 1 que su padre, o sea, Jacob, era un hombre justo, porque Jacob pues le había enseñado a escribir y lo había nutrido e instruido en las cosas de Dios. Por esto el corazón de Enos está lleno de acción de gracias. El padre Enos ciertamente pues era un hombre justo, ya lo hemos visto. Su padre era nada menos que Jacob, el sensible escribano y profeta que había visto al Salvador y fue sellado para la vida eterna. Había criado adecuadamente a su hijo Enos y le había enseñado acerca de las cosas de Dios. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Que un hijo diga eso de su padre. Una meta que debemos tener los padres, los abuelos. Ojo, cuando yo digo padres, hago un paréntesis, me refiero a papá y mamá, ¿verdad? Yo no uso ese lenguaje inclusivo, tengo que decir padres y madres, ¿no? Padres es en plural. Ok, aquí trato de respetar el idioma correcto, trato. Una meta entonces que debemos tener nosotros los padres es que los hijos pues digan eso, ¿verdad? De los padres. Mi padre o mi madre era un hombre justo o mi madre era una mujer justa. En ese tiempo los padres líderes tenían que enseñar a sus hijos a ser bilingües, porque tenían que enseñarles el idioma que hablaban, el que se hablaba en ese momento, y también el idioma que puedan escribir en las planchas, que no era el mismo. Hay que recordarlo, gran trabajito, ¿ah? ¿Te imaginas enseñar dos idiomas? Nada fácil, ¿verdad? Nada fácil. A ver, hazlo ahora con tus hijos que sufren ahora en querer aprender el inglés nada más o en querer aprender otro idioma. No a todos les gusta y no es fácil tampoco. Aún así, Aún así, Enos tuvo que descubrir por sí mismo el valor de las enseñanzas de sus padres y obtener su propio testimonio mediante pues la lucha que tuvo ante Dios. Enos también estaba luchando consigo mismo, o sea, tenía sus problemas, sus dificultades. Todas las personas, sin excepción, tienen que luchar con su propio crecimiento espiritual y enfrentar las realidades, pues, ¿verdad? Enfrentar las realidades y los desafíos de esta vida, de la vida de la mortalidad prácticamente. Y ahí no entran los padres. No se puede entrar. Cada uno, cada persona tiene que librar su propia lucha. El presidente Brigham Young dijo que todos estamos situados en el mismo terreno, en el sentido de que debemos luchar y esforzarnos hasta que el Señor rasgue el velo y nos permita contemplar su gloria o una porción de su gloria. Eso dijo el presidente Brigham Young, fin del comentario. Qué bonito, ¿verdad? Todos tenemos que luchar y esforzarnos, todos, de diferentes maneras, hasta que el Señor rasgue el velo. Hermano, ¿y por qué no es de la misma manera? Todos. No pues, porque si hubiese sido de la misma manera, tu padre o tu madre ya lo hubiera luchado, entonces ya quedaría un manual, ¿no? Ah, tienes que hacer esto para que dé resultado. Ya, se acabó. Y no es ese el objetivo. El objetivo es que cada uno tenga diferentes luchas, sí, muy parecidas a las que tuvieron en las escrituras las personas, y uno lo va leyendo, o la historia, lo que nos ha pasado en nuestras comunidades, a nuestros antiguos antepasados. Entonces uno va aprendiendo, la historia enseña, pero cada persona tiene que pasar por una lucha personal. El concepto de lucha espiritual es muy descriptivo y preciso. Abarca todo el remordimiento y el dolor del alma causado por el verdadero arrepentimiento y describe el esfuerzo de hombre por alcanzar los cielos, por querer estar junto a Dios. Notemos que Enos dice la lucha que tuvo ante Dios. Préstame atención en esto.
Enos aquí dice que tuvo una lucha ante Dios. Ahí como se está marcando en el versículo 2, no dice que él tuvo la lucha con Dios. No dice la lucha que tuve con Dios. Él tuvo ante Dios. Es diferente a decir yo tuve la lucha ante Dios que la lucha con Dios. Eso es muy diferente. Entonces, tener una lucha con Dios, por ejemplo, ¿qué indicaría? Nos dice que hay algún conflicto espiritual con Dios. Pero cuando dice lo que dicen Nos, que tuvo una lucha ante Dios, nos dice que el conflicto está dentro del corazón y el alma de Nos. O sea, no hay un problema aquí, no hay un conflicto espiritual, sino algo del corazón, algo dentro del corazón y el alma de Enos. Es por eso que él tiene una lucha más que todo consigo mismo. En el versículo 3 nos habla acerca de las palabras que muchas veces había oído hablar, dice a mi padre, y esas palabras que él había hablado, que siempre hablaba, dice en el versículo 3, penetraron mi corazón profundamente. Fin del versículo. Hay una gran lección aquí que aprender en la vida de Enos. Era un joven necesitado de arrepentimiento. El factor clave que fue el catalizador de su arrepentimiento fueron las enseñanzas de sus padres. ¿Qué hubiera pasado si el padre de Enos, que era Jacob, no le hubiera enseñado estos importantes principios al pueblo y a su hijo? ¿Qué hubiese pasado? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera enseñado tan fielmente acerca de la vida eterna y el gozo de los santos? No se puede subestimar la importancia de estas enseñanzas paternas. La lección que debemos aprender entonces es que hay esperanza para los muchos padres que luchan con sus hijos descarriados. Hermano, mi hijo, mi hija, ay hermano, no sabe. Mi hijo tiene 15 años, 13 años, 20 años, 30, 40, 50 años y está descarriado. No quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere saber nada. ¿Qué hacer? Intentan enseñar principios correctos, pero las enseñanzas a veces parecen caer en oídos sordos. Es el padre pues que quiere enseñarle al hijo y el hijo no quiere levantarse, no quiere ir a la iglesia, en fin. Cuando los niños descarriados tocan fondo, naturalmente pensarán ¿en quién? En sus padres. Cuando como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo que de buena gana hubiera llenado su vientre con las cáscaras que comían los cerdos, lo dice en Lucas capítulo 15, conocidísimo la parábola del hijo pródigo, se darán cuenta de que necesitan la ayuda de un poder mayor que ellos mismos. Si se les ha enseñado acerca del Salvador a los hijos y de los principios eternos, su mente se volverá al Señor, al igual que el hijo pródigo, pues. Ahí tal como vemos la imagen, el padre corriendo a recibir al hijo. Finalmente comprenderán la importancia de los esfuerzos diligentes de los padres y del sacrificio expiatorio del Salvador. A aquellos padres que tienen hijos perdidos en el mundo, no pierdan la esperanza. Algún día recordarán nuestras palabras. Entonces serán humildes y estarán listos para recibir el Evangelio. Todas las personas no son iguales. Todos no somos iguales. Es así. Entonces, en ese momento, esas personas que se han apartado y que ya tocaron fondo, serán humildes y estarán listos para recibir el Evangelio. Hasta entonces tenemos que amarlos como siempre lo han amado, lo que no indica que tenemos que aceptar sus iniquidades. Eso no indica, eso es otra cosa. ¿Qué enseñanza nos deja en este caso Enos? Enos había sido criado por buenos padres, según ¿qué? Según sus propias, había sido criado por buenos padres, según sus propias palabras. Sus padres le habían enseñado en la disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, había una especie de brecha entre lo que sus padres sabían y lo que él sabía.
tremenda brecha, yo diría, no una pequeña, sino una tremenda brecha, una separación entre lo que los papás de Enos sabían y Enos sabía. Pero un día fue a cazar fieras al bosque. Fue entonces cuando las palabras que escuchó hablar a su padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos calaron profundamente en su corazón. Y fue entonces cuando tuvo que saberlo por sí mismo. Había llegado el momento. Muy a menudo, este es el patrón de los jóvenes de hoy. Es igual, algo parecido. Escuchan las palabras de sus padres y maestros de la iglesia. A veces estas palabras no tienen valor personal hasta que llegan al punto de querer saber por sí mismos o hasta el momento de que estas palabras son desafiadas. O hay alguna otra experiencia que los impulsa a actuar. Enos quería saber y gracias a las enseñanzas de sus padres supo cómo averiguarlo. Y lo hizo. Los líderes han enfatizado que el mayor trabajo que se hará será dentro del hogar, dentro de las paredes del hogar. No es raro que padres responsables pierdan a uno de sus hijos por un tiempo, debido a influencias sobre las cuales no tienen control. Se sufre por hijos rebeldes, es normal, es común sufrir por un hijo rebelde. Están desconcertados sobre por qué están tan indefensos cuando se han esforzado tanto por hacer lo que debían. Pero esas malas influencias algún día serán anuladas. Entonces tenemos que orar por vuestros hijos, descuidados y desobedientes. Oremos por ellos, aferrémonos a ellos con nuestra fe. Espera, confía, hasta que veas la salvación de Dios. Siempre hay la salvación y siempre hay el momento de poder empezar, tan igual como Enos. Recordando lo que había dicho su padre, se dio cuenta que algo no andaba bien en su vida. Y Enos dice en el versículo 4, mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi hacedor. Fin del versículo. Algo similar a la imagen. Enos orando. Mi alma tuvo hambre. Muy a menudo somos culpables de repetir oraciones redundantes, lo mismo de siempre y discutibles. Tales oraciones tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Enos nos enseña a orar de una manera diferente, orar con tal fervor que puede denominarse una lucha en el espíritu. Es orar con la fortaleza y el fervor de los profetas. La misma fortaleza se ve en la oración más grande jamás pronunciada. ¿Cuál es la oración más grande? La del Salvador en Getsemaní, cuando luchó en el espíritu hasta que su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían en el suelo. Así nos dice Lucas en el capítulo 22, versículo 44, como grandes gotas. O sea, una poderosa oración que hizo Jesús. Aquí no hay oración casual. No hay uno de frases trilladas y gastadas. Él seguía adelante sin cesar porque para Enos no existe el tiempo. Algo que para nosotros es muy preciado y nos paramos apurados, pues cuando oramos, ¿verdad? Una oración rápida ya. Rápido, porque tengo hambre. Rápido, porque ya nos vamos. El tiempo nos gana, el carro ya está afuera. No, ese tipo de oraciones va a ser difícil que obviamente puedan ayudarnos a poder satisfacer nuestro espíritu. Enos seguía adelante, orando sin cesar porque para Enos no existe el tiempo. Algo que para nosotros es muy preciado y paramos apurados. Pues. Gracias a este intenso apetito espiritual, Enos se calificó para recibir la promesa del Salvador. Bienaventurados todos los que tienen hambre, dice en 3 Nefi capítulo 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenos del Espíritu Santo. Eso también está en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Oremos para que nuestras oraciones mejoren. El elder Hugh Nibley dijo, Enos era un joven muy reflexivo y realmente tenía conciencia. La inutilidad de su vida le preocupaba muchísimo. Cuando luchas ante Dios, eso significa que intentas.
Ahora, supongamos que usted ha estado viviendo en el mundo de la vida diaria y ha estado completamente preocupado por cosas triviales. Si piensas en eso y luego te vas a acercar a Dios, no puedes hacerlo. Presten atención lo que dice. Simplemente así de frío. No puedes simplemente decir, oye Dios, escúchame, tengo algo que decir. Aquí estás frente al Altísimo y no puedes engañarlo. Él puede ver a través de ti. Así que será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Será una gran ventaja para ti ver a través de ti mismo y todo lo demás porque Él va a ver a través de ti. Entonces luchas con eso. Tienes una lucha para liberarte de tus preocupaciones y pensamientos y tus ideas mezquinas. Y mantenerte concentrado durante la oración requiere algo de esfuerzo. En este caso con Enos es una lucha. Eso está en Enseñanzas del Libro de Mormón. Eso lo dijo el elder Hugh Nibley. Fin del comentario. Entonces, luchar con uno mismo implica pensamiento profundo, meditación y concentración. Significa ir más allá de la oración normal hasta el punto de que uno verdaderamente vierte su alma en palabras y las ofrece a Dios. Ojalá que entendamos esto. Tenemos que mejorar nuestras oraciones. En el versículo 4 también nos dice, clamé a Él todo el día, lo que se está marcando ahí. Al escribir esto no pretendía que nunca nos levantáramos de rodillas, sino que mantuviéramos el espíritu de oración en todo momento, que tuviéramos una oración en nuestro corazón. Nos habría pasado el día intercalando oración formal con examen de conciencia. No quiere decir que estuvo arrodillado todo el día orando, sino pensando en qué orar, haciéndose un examen de conciencia, lamentándose, implorando perdón a Dios y reflexionando sobre las promesas de las Escrituras. Como muchos hijos de buenas familias, Enos pues se extravió, se perdió. Después de hacer una oración profunda, lo que viene es el resultado. ¿Qué le dice en el versículo 5? Tus pecados te son perdonados, dice el versículo 5. ¡Wow! Qué hermoso escuchar eso. Tus pecados te son perdonados. En otras palabras, se fue bautizado, recibió la confirmación y quedó limpio, totalmente limpio. Tus pecados te son perdonados. Él no fue a buscar eso, él fue a buscar un encuentro con Dios, pero recibe eso como premio. El presidente Kimball, Spencer W. Kimball, él dijo lo siguiente, es posible que él dijo lo siguiente, lo voy a leer, perdón. Cuando oráis, mis jóvenes amigos, ¿con qué frecuencia lo hacéis? ¿Con qué fervor? Si tuvieses errores en vuestra vida, ¿habéis luchado delante del Señor? ¿Habéis encontrado vuestro bosque profundo y lleno de soledad? ¿Cuánta hambre ha tenido vuestra alma? ¿Cuán profundamente ha impresionado tus necesidades en tu corazón? ¿Cuándo te arrodillaste ante tu Hacedor en total silencio? ¿Por qué oraste por tu propia alma? ¿Durante cuánto tiempo suplicaste reconocimiento todo el día? Y cuando las sombras cayeron, ¿todavía alzas tu voz en poderosa oración o la liquidaste con alguna palabra y frase trilladas? Mientras luchas en el Espíritu y clamas poderosamente y haces pactos con sinceridad, la voz del Señor Dios vendrá en tu mente, como sucedió con la de Enos. Tus pecados te son perdonados y serás bendito. Eso dijo el presidente Kimball en un discurso que dio en la Universidad de Brigham Young en el año 61. Fin del comentario. Es posible, como lo estaba diciendo, es posible que no se haya batido el récord nefita de oración más larga, pero aparentemente Moisés estuvo en comunión con Jehová, no olvidemos eso, en el Antiguo Testamento. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. ¿Dónde dice eso? Éxodo capítulo 28, versículo 18, por si acaso si quieres buscarlo.
no hay problema, verificarlo. Muchos están pensando en el tiempo. Lo importante no es tanto el tiempo, lo importante es la manera ferviente, diligente y sincera con la que oró Enos. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para orar, un tiempo para cesar de la oración, hay un tiempo para caminar solo, un tiempo para caminar juntos. Para Enos, era un tiempo para perseverar en la oración, un tiempo para luchar con el Espíritu hasta que llegara una respuesta. Sería desafortunado si uno supiera que la experiencia registrada aquí, tanto en la tenacidad de su búsqueda espiritual y la respuesta del cielo, es común o típico de la oración diaria. Nunca en ningún momento nuestros profetas y apóstoles han enseñado o respaldado el celo desmesurado que anima a oraciones interminables, a veces de un día de oración. Jamás, nunca han dicho eso. Hermanos, les enseñamos, les exhortamos que oren. No, nunca han enseñado eso. Pero lo que sí han enseñado es que tenemos que ser más profundos en orar. Lo que sí han enseñado es que no usemos palabras trilladas, repetitivas, no usemos muchos adjetivos en las oraciones. Si nombramos a nuestro Señor Jesucristo, basta con eso, pero a veces tratamos de extenderlos, todos los sinónimos que tiene Cristo, y tiene infinidad de sinónimos: nuestro hermano mayor, el Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, y etcétera, y etcétera. Entonces la oración como que pierde la efectividad. Tratemos de ser más sinceros, tratemos de ser más simples, y si tú lo quieres hacer así, hazlo para ti solo. Cuando tú estás solo, puedes hacer lo que tú gustes en tu oración, pero lo que se desea es que seamos más sinceros en la oración, más simples, sobre todo cuando oramos para varias personas o oramos en voz alta y otros nos están oyendo. Tenemos que hacer oraciones cortas, no podemos hacer oraciones largas. No se recomienda porque por el hecho de que no tratemos nosotros representamos a los demás. Cuando estamos orando en público, estamos representándonos a los demás. No es una oración personal. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que ser simples, directos. Cuando estás orando solo, hazlo a tu manera. Es mejor de repente hacerlo privado, en una oración, al costado de tu cama, hacerlo arrodillado. Ya verás tú la mejor manera. Ya muchas personas mayores ya no se pueden arrodillar porque tienen dolores, pues sentado en la cama es mucho mejor, de tal manera que tú puedas tener una mejor comunicación con Dios. En el versículo 5 le dicen: Enos, tus pecados te son perdonados. La primera preocupación de Enos fue su propia salvación. Ahora recibe la tranquilizadora respuesta que sus pecados le han sido perdonados. El resultado fue que su culpa fue borrada, dice el versículo 6. Las mismas palabras le fueron dichas al profeta José Smith, ¿recuerda? Mientras recibía la primera visión. Las primeras palabras que el Salvador le dijo a José Smith fueron: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan la visión? Sigue tu camino, anda en mis estatutos y guarda mis mandamientos. Que el Señor de los pecados sea el primer tema, que el perdón de los pecados sea el primer tema de discusión con el Señor es completamente natural. ¿Por qué? Cualquiera que se acerque a Dios debe sentir sentimientos terribles y abrumadores de insuficiencia. Es decir, tenemos que estar limpios, pues debemos pedir la limpieza de nuestros pecados para poder estar con Dios. Hasta en eso, José Smith, si es que hubiese sido un falso, estuviera engañando, no hizo lo que debería haber hecho. Sin embargo, José Smith demuestra que es un profeta porque dice que el Señor le dijo eso: tus pecados te son perdonados, José. O sea, en otras palabras, mira, José, tú todavía no fuiste bautizado, eres un hombre pecador, eres joven de 14 años, tienes pecados como todos, y vamos a tener una comunicación. Te tengo que perdonar los pecados para que te acerques a mí. No podemos tener una comunicación ante eso. Entonces ahí ejerce. Así funciona. Entonces lo que hace Enos es lo mismo. Ha tenido una vida complicada. Él siente hambre y se acerca. ¿Y cuál es la respuesta? Ok, vamos a tener una comunicación
tú y yo, le dice Dios a Enos, por lo tanto tus pecados te son perdonados. Entonces, así funciona el Evangelio, así funciona Dios. No nos podemos acercar y de frente ya conversamos y los pecados que uno tiene. Y si Dios es puro, ¿qué hacemos? Dios es puro. Hace mucho tiempo escuché también a alguien decir que es por eso que a veces no nos oye, no se acerca a nosotros, por el pecado que tenemos o por los pecados que tenemos. Entonces arrepintámonos. Mientras más nos arrepentimos, más limpiamos nuestros pecados y de esa manera se va acercando más a Dios. En realidad Dios no es que se acerque, sino nosotros nos acercamos a Él. Entonces depende de nosotros. Si a veces estamos pensando así, ¿por qué no me escucha la oración? De repente también hay pecado. De repente, no digo que siempre, pero de repente también hay pecado. Analicemos, hagamos una introspección, se llama eso, ¿verdad? Analicemos nuestra vida. En el versículo 7 el Señor dice, Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? Él tiene preguntas ahí en nos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que es por la fe que somos salvos? ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? Así es exactamente como se hace. Así dice el versículo 8. El versículo 8 dice, Enos recibió el perdón de los pecados gracias a ¿qué? A su gran fe. Hemos escuchado al Señor usar la frase tu fe te ha salvado para describir el motivo de la curación física que realizó, por ejemplo, ¿verdad? Eso en el Nuevo Testamento lo usa mucho Jesucristo. Apropiadamente, la misma frase se usa para sanar la enfermedad espiritual del pecado. Igualito. Así como el Señor salvaba a todas las personas, mujer, tu fe te ha salvado, por tu fe tu hija ha sido salva, amigo, tal, tu fe, ten fe, siempre le decía el Señor, igual sucede con los pecados. La fe hace que sane la enfermedad espiritual del pecado. En el versículo 9 dice lo siguiente, comencé a sentir deseo por el bienestar de mis hermanos los nefitas. Note que Enos no deja de orar porque ha recibido el perdón de sus pecados. Bueno, cualquiera dejaría, ¿verdad? Ya me perdonaron. Gracias, Señor. Me levanto y hago mi vida. No. En ese momento lo que hace Enos es sentir el deseo por el bienestar ¿de quién? De sus hermanos los nefitas. Qué bonito, miren, ahí marca la diferencia de las personas. Enos no deja de orar porque ha recibido entonces la remisión o el perdón de sus pecados, sino que él continúa orando por sus hermanos. Simplemente cambia de tema. Hay tres temas principales en la oración de Enos. ¿Cuáles son esos temas? La primera, su propia oración o posición ante el Señor. La segunda, el bienestar de los nefitas. Y la tercera, que el Señor preservaría un registro para llevarlo a los lamanitas. Estos tres temas están en un orden muy lógico. La primera preocupación de uno es consigo mismo. O sea, yo me tengo que preocupar de mí mismo. Luego, con los amigos y la familia. Y por último, con el enemigo, que es lo normal. Enos está lleno de suficiente caridad como para preocuparse por los tres. Irónicamente, la respuesta que recibe respecto a los nefitas no es tan positiva como la que recibe respecto a los lamanitas. Este se debe a que los nefitas eventualmente serán maldecidos por adaptarse o apartarse de la ley. Se va enterando Enos que los nefitas, su pueblo, se va a apartar de la ley. El tono del Señor con respecto a los nefitas es que habían recibido solo cosas buenas del Señor, la tierra prometida, por ejemplo, los mandamientos, la ley y los profetas. Eso lo dice en el versículo 10. Por lo tanto, deberían haber sabido que no debían rechazar al Señor. Con tantas bendiciones que habían recibido el pueblo nefita, encima empiezan a rechazar al Señor. Eso no está bien. El versículo 11, Enos también ora por sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los lamanitas, los cuales también son sus hermanos. Es verdad, son sus enemigos, pero también son sus hermanos. Ojalá que así veamos a los demás, ¿verdad? No son enemigos, sino son nuestros hermanos. En el versículo 13 dice que los lamanitas fueron conducidos a la salvación, dice el versículo 13. El tercer tema para Enos es el bienestar de los lamanitas. Debemos recordar que en ese momento no había amor entre los nefitas y los lamanitas, para nada se querían, sino se odiaban. Enos describe a los lamanitas como un pueblo salvaje, feroz, sediento de sangre, lleno de idolatría e inmundicios estaban.
totalmente, graves. Eso lo vamos a ver en el versículo 20. Sin embargo, Enós muestra verdadera caridad en su preocupación y amor por sus hermanos. Una de las señales más verdaderas de que un individuo tiene caridad es la exhibición del amor por el enemigo. Eso lo dice en el versículo 15. Todo lo que pidáis con fe, creyendo que lo recibiréis en el nombre de Cristo, lo recibiréis, dice el versículo 15. Hay algunas promesas en el libro de Mormón que se repiten una y otra vez. Al parecer, no aprendemos pues sin repetición, ¿verdad? Siempre hay la repetición. Esta promesa, tal como se la hizo a Enós, es una promesa maravillosa que con demasiada frecuencia se da por sentada. Se da por sentado porque el lector realmente no cree en lo que el Señor ha prometido. Ese es el dilema. Esta es la famosa tendencia a creer que en Cristo, pero no a creerle a Cristo. Creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Ahora, Enós se da cuenta que su propio pueblo en algún momento desaparecerá. Por eso pide que los anales los preserve con sus hermanos los lamanitas. Así dice que el versículo 16 que se está marcando. Un bonito deseo de Enós, ¿verdad? Un bonito deseo. Que sigan las planchas para que puedan llegar a nosotros. Gracias, Enós, por ese deseo que tuviste, de verdad. En el versículo 20 vemos que nuevamente se hacen varios intentos o vanos intentos de hacer proselitismo entre los lamanitas, tal como lo mencioné, que se estaban volviendo cada vez más rebeldes, ya estaban idólatras, era terrible también. Inmundos se habían vuelto. Luego nos dice que a qué se dedicaban los nefitas, también nos comenta que se dedicaban para ir conociéndolos, ¿verdad? En el versículo 21 el pueblo de Nefi cultivaba la tierra, eran como agricultores, ¿no? Para ir sabiendo un poco de historia también. Enós nos dice que los lamanitas eran cazadores, recolectores, eso eran los lamanitas, nómadas que se alimentaban de bestias de presa, habitando en tiendas y vagando por el desierto, dice el versículo 20. Aparentemente la sociedad nefita estaba más avanzada. O sea, los otros, que vienen a ser los nefitas, estaban un poquito más avanzados que ellos, en el sentido de que practicaban una economía agrícola. Eran agricultores típicos, más o menos. Al parecer, la caza también era común entre los nefitas, porque eso era lo que hacía Enós antes de comenzar a orar, iba a cazar bestias a los bosques. Lo que dice en Enós, ¿verdad? El capítulo, el versículo 3. Este versículo también dicen que criaban muchos caballos. Este animalito es caballos, dice. Hermano, ¿y ahora cómo es eso de caballos? Este animalito es el que es muy controversial para los opositores, pues, del libro de Mormón. ¿Cómo puede ser posible que se mencione caballos si no ha existido caballos en América? Ay. ¿Qué podríamos responder a eso? ¿Qué pasaría si tu alumno te pregunta, hermanito, hermanita, usted? Porque eso puede ser un joven, en tu clase de seminarios, en tu clase de escuela dominical de hombres jóvenes. A veces los adultos somos más pasivos, ¿no? Ya lo dejamos pasar. Pero si tenemos el jovencito en la clase de la escuela dominical, en la clase de seminario, te pregunta, hermano, a ver, acá dice caballos. ¿Cómo puede ser posible? Si aquí toda la historia de América Latina o de América, del continente americano, no solamente América Latina, dicen que no han existido caballos en América. ¿Qué podríamos responder? ¿Qué les diríamos? Habla de reses y caballos, por si acaso. Según los historiadores dicen que esos animales no han existido, que las vacas ni los caballos existieron en América, porque esos son animales del viejo continente. Yo lo dudo. Y no por eso, pues yo, opinión mía, yo lo dudo. ¿Qué dudo? De que lo que dicen los historiadores o las personas, que no hayan existido esos animales aquí en América. O sea, en otras palabras, yo sí creo que han existido. Así de simple. Yo dudo de lo que esos historiadores dicen. Y no por eso, porque han existido en el otro continente, yo voy a dejar de creer en el libro de Mormón. Simple y claro. Con el paso del tiempo se podrá saber qué ha pasado. Los historiadores no pueden responder todavía ni siquiera la aparición del hombre en este continente, aquí en América.
A ver, que me digan cómo apareció el hombre y tienen sus hipótesis y sacan por aquí y por allá y al final no llegan a ninguna conclusión. Así que la historia es muy incipiente. ¿Qué quiere decir incipiente? Reciente. Es decir, que recién empieza y avanza muy lentamente. Hasta hace unos años, para que tengan una idea, un paréntesis, en Perú, que hay tantas culturas y culturas así le enseñan en el colegio a uno. Entonces se consideraba la cultura chavín, la cultura más antigua. La cultura chavín y la cultura chimú, las más antiguas, una de las más antiguas. Y de pronto, hace unos años recientes, y allí pues uno terminaba el colegio saliendo pensando eso, ¿verdad? Pero recientemente, hace unos años, salió un nuevo, la cultura caral. La cultura caral, dicen los historiadores, que tiene un aproximado de 5.000 años de antigüedad. Encontraron en Perú. Entonces, ahora a los jóvenes de esta época ya les tienen que enseñar la cultura caral, pues. Entonces, y lo que me enseñaron a mí ya quedó de desuso. Ya no. Pero la cultura era la más antigua. No, es que ya salió nueva. El historiador les dice eso a los jóvenes, ya salió una nueva. ¿Cuál es la nueva? La cultura caral. 5.000 años creo que tiene. Es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, ya lo que me enseñaron a mí, que fue hace unos años, ya quedó en desuso. Ahora hay nuevo. Entonces, díganme si no es incipiente la historia. La historia, pues, de los historiadores es incipiente. No todo es verdad. Entonces, dando respuesta a lo que, si le preguntan con respecto a los caballos, a las reses que dice en el libro de Mormón. Dando un poco de respuesta. Ahora, a lo largo de todos sus días, Enós enseñó y profetizó fielmente a un pueblo testarudo, muy duro era el pueblo. No tuvo éxito como muchos tuvieron, pero me refiero al pueblo lamanita. Sí, Enós fue y predicó al pueblo lamanita también, pero era muy duro, en ese tiempo era muy testarudo. No tuvo éxito, como muchos tuvieron, pero hizo su trabajo, Enós. No fracasó simplemente. Él lo que hizo pues es trabajar y su gozo fue pleno, había sido verdadero y fiel en todo, había magnificado su llamamiento. Ese es el tema, a veces uno cree que les mandan a predicar el evangelio y eso quiere decir tener éxito, y eso es falso. Eso es falso, en el evangelio no hay el éxito en ese aspecto. A ver, ¿cuántos bautizaste? Bautizaste 100. Más o menos porque el otro elder bautizó 110. Bautizaste 100. Excelente, porque el otro bautizó 30 en toda su misión. No es así. No se mide así el evangelio. O la prédica. Nos predicó y no lo fue bien, pues. ¿Por qué? Porque el pueblo era duro. Pero él hizo su parte, hizo su trabajo y estuvo bien. Enos también nos dice que hubo muchísimos profetas en el versículo 22 que se está marcando. Tenemos que saber que la forma eclesiástica no era como es hoy en día, ¿verdad? Que hay un solo profeta. En ese tiempo se seguían como lo hacían los judíos, muchos profetas. Aún así la gente se caracterizaba por ser obstinada y dura de entendimiento. Enós resume su visión y menciona de las guerras entre los nefitas y los lamanitas y nos da la fecha para llevar una correlación. Nos dice que han pasado ya 179 años. Es decir, que nos lleva la cuenta y eso ayuda al libro de Mormón y vemos que ya nos encontramos en el año 420 antes de Cristo. Eso dice en la parte inferior del libro. Miren, 420 antes de Cristo. ¿Cuándo salió ley? 600 años antes de Cristo. Ahora ya han pasado ya 179 años. Miren cómo va avanzando la historia. Enós nos dice que está a punto de descender a su sepultura, con un solo capítulo que nos escribe. Ha hecho un súper resumen Enós. Pero nos ponemos a ver después de haber leído Nefi y Jacob, ¿verdad? Grandes líderes, grandes profetas. Si lo comparamos con todo lo que nos han enseñado Nefi y Jacob, ¿qué le quedaba por escribir a Enós? Nada prácticamente, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo podría Enós siquiera acercarse o igualar o aumentar la grandeza de Nefi o Jacob? Grandes,
¿verdad? Grandes antecesores, tanto su padre como su tío habían escrito casi todo, que le quedaba pues a Enos ya muy poco, ¿verdad? La respuesta se encuentra precisamente en lo que escribió. En su forma más humilde, Enos optó por centrarse en la salvación individual en relación con la salvación de un pueblo. El más trató Enos de centrarse en la salvación personal, individual, más que en la salvación de un pueblo. En su breve relato, Enos explica en detalle la sencillez del método del pacto para obtener la salvación personal. Sus últimas palabras registradas en las planchas plantean una pregunta de conciencia para todos nosotros en el versículo 27 que se me está marcando. Estaré delante de él, veré su faz con placer y él me dirá, ven a mí, tú que bendito eres. Hay un lugar en las mansiones de mi Padre. Fin del versículo. Pregunta, ¿nosotros esperamos con regocijo el momento en que seremos llevados a la presencia del Señor? ¿Mm? ¿Tenemos la certeza de que nuestra prueba mortal habrá sido completada con total devoción y valor aceptable? ¿Nos da miedo la muerte o la esperamos con gozo? ¿Veremos al Señor con placer? El Señor, al vernos, nos dirá, ven a mí, porque hay un lugar preparado para ti. O de repente se tapará los ojos cuando nos vea. ¿Qué pensará de nosotros? ¿Mm? Por lo menos Enos se fue tranquilo y feliz con su capítulo que escribió. Él hizo bastante, enseñó, hizo un gran resumen y se va contento y feliz y tranquilo. A pesar que no tuvo éxito, y dice, yo hice mi parte, hice mi trabajo. Entramos al libro de Jarón. Jarón es hijo de Enos. ¿Quién era hijo de Jacob? Hijo de Ley. Aunque era profeta por derecho propio, parece que no era dado a escribir. No le gustaba escribir, parece. Este libro de un capítulo que lleva su nombre es todo lo que tenemos para dar cuenta de casi 60 años de historia nefita. Imagínense, un capítulo lo escribió en 60 años, prácticamente toda la vida, pues, ¿no? de un hombre, 60 años lo resumió en un capítulo nomás. Su contribución es bastante breve y comprende solo 15 versículos, el libro más corto del libro de Mormón. Si te pregunta, ya sabes ya qué responder, el libro de Jarón, 15 versículos nada más. Pero sus palabras incluyen valiosas ideas sobre la obra del Señor durante su tiempo. Entonces, ¿para qué iba a escribir Jarón? Pues en las planchas. Versículo 1 dice, para que nuestra genealogía sea guardada. Así dice el versículo 1. Mantener genealogías apropiadas y correctas de todos nuestros antepasados es una parte vital, muy vital del plan del Evangelio. Todo santo de los últimos días sabe que de esta manera podemos extender a nuestros antepasados las bendiciones del Evangelio y así convertirnos en ¿qué? En salvadores, pues en la iglesia. El Señor ha ordenado a su pueblo en cada dispensación llevar registros adecuados para que sus propósitos al final se cumplan. Los judíos y todas las demás tribus de Israel llevaron un registro de los linajes a través del cual surgieron. Los nefitas fueron celosos en todos los esfuerzos para hacer esto. Ley encontró las planchas, por ejemplo, en las planchas de bronce, una genealogía de sus padres y sus descendientes, y para siempre preservó este mandato divino. Por lo tanto, Jarón, para que el linaje no pueda ser quebrantado, escribe algunas palabras nomás, según este mandamiento que había recibido. Pero hay un inconveniente. En ese momento quedaba poco espacio para escribir en las planchas menores de Nefi. Eso dice en el versículo 2. Ya estas planchas son muy pequeñas, dice Jarón. ¿No? Ya, claro, Nefi había hecho las planchas, o sea, los había listado, había hecho como un cuaderno, pero las planchas, y ya ellos, como pasaron de mano en mano, ya ellos se dedicaban solamente a escribirlo en las planchas. Pero ya parece que le quedaban pues 2 láminas de planchas, les quedaba no, digo, ¿verdad? Creo que le quedaba pues 2 láminas, le quedaba una. Entonces decía, hey, ya no me queda nada. Las planchas son muy pequeñas, ya se están terminando. Es muy posible que Jarón haya escrito, estas son las planchas menores. ¿Por qué? Porque estas son las planchas que Nefi hizo como se registra en 2 de Nefi capítulo 5 versículo 30.
En lugar de hacer más planchas de oro y continuar la tradición de Nefi de escribir las cosas espirituales en las planchas menores y la historia secular en las planchas mayores, Aarón y sus sucesores nos recordarán que se están quedando sin espacio. Es decir, Aarón no quiso hacer más planes. No, dijo, ya no hay más, ya no hay espacio. En consecuencia, Aarón escribe el más pequeño de todos los libros del Libro de Mormón. Nos recuerda que si queremos una historia más completa, podemos referirnos a las planchas mayores, dice en el versículo 14. ¿Quieres saber más? Bueno, pues anda, lee las planchas mayores, dice Aarón. Esto puede estar bien para los nefitas, pero a nosotros no nos ayuda mucho. Aarón también nos dice que ya hablaron o escribieron bastante Nefi, Jacob ya escribió bastante mi papá, mi tío, mi abuelo, ya mucho, ya no voy a escribir, ya. Mi bisabuelo también escribieron, ya no hay mucho que contar. En el versículo 2 dice, ¿por qué? ¿Qué podría escribir más de lo que escribieron mis padres? Dice en el versículo 2. En verdad, Ley, Nefi y Jacob habían escrito una doctrina pues increíblemente clara sobre el plan de salvación y los convenios del Señor con la casa de Israel. Puede haber sido intimidante para Aarón tener que continuar escribiendo en esta gran tradición. Pero si realmente no hubiera nada más que decir, entonces no necesitaríamos pues, los escritos del rey Benjamín, Mosía, Alma, Elamán, Nefi, Mormón y Moroni. Afortunadamente para nosotros, esos profetas no sintieron lo mismo que Aarón. Siempre hay algo que escribir, en otras palabras. Al parecer, Aarón siente que no puede seguir los pasos de sus padres. A menudo sentimos lo mismo cuando sentimos que no estamos calificados para nuestros llamamientos. Así sentimos, ¿verdad? Hablamos como Aarón cuando preguntamos, ¿cómo podría hacer un trabajo tan bueno como el último presidente de la primaria? O el presidente del Quórum de Élderes o de la Sociedad de Socorro. Y poco importa dónde servimos, sino cómo. Al parecer Aarón ya no quería poner nada más en las planchas, no quería añadir más. No era fácil, por lo visto, escribir en las planchas. Por eso él no quiere escribir más. Ya dice, ya no hay espacio. Ahora es interesante que los profetas sean plenamente conscientes de la profecía de que los nefitas serán exterminados por su maldad. Aarón ya está preocupado por esto y comenta sobre la gran misericordia del Señor al preservarlos. En el versículo 3 dice, Dios aún no los ha barrido de la faz de la tierra. Eso dice el versículo 3. Aarón sabía, pues, lo que le sucedería a su pueblo, que no andaba del todo bien. Pero no todos estaban perdidos, sino que había muchos que andaban por buen camino. Muchos gozan de comunión con el Santo Espíritu, dice el versículo 4. Hagamos de Dios entonces el centro de nuestras vidas. Esa fue una de las primeras advertencias dadas cuando el Evangelio fue predicado por primera vez al hombre. Tener comunión con Dios a través de su Espíritu Santo es una de las aspiraciones más nobles de la vida. Qué bonito, qué bonito. Aarón también nos dice que el pueblo sigue creciendo y que la ley que los rige es la ley de Moisés y ellos guardan el día de reposo, lo dice en el versículo 5. Ahora, hay que saber que bajo la ley de Moisés el día de reposo era una señal del pacto entre el Señor y los hijos de Israel. Gran parte de la ley de Moisés se ocupa de enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. El sábado era el día de reposo del pueblo judío. El sábado era parte de ese mismo tema. El Señor explicó a los hijos de Israel que el significado del día de reposo, aparte de que representa el modelo de la creación, es ¿para qué? Para recordar a los impíos que el Señor es quien los santifica. En ese momento el Señor estaba tratando con un pueblo muy terco espiritualmente, inmaduro. Por lo tanto, explicó lo que parecen ser duros castigos por la desobediencia. Deberíamos estar agradecidos de que el Señor sea más indulgente con nosotros el día de hoy. Pero este castigo por violar el sábado demuestra pues cuán importante es ese principio para el Señor. Ya parece que lo hemos olvidado nosotros. En Aarón, versículo 5, dice, no profanaron, tampoco blasfemaron, dice el versículo 5.
En esta época es muy difícil encontrar a personas que no blasfemen. Nuestro lenguaje tenemos que mejorarlo, ¿ah? Y saber que el nombre de Dios es sagrado. En estos tiempos, con un idioma rico, pues en palabras todavía mencionamos el nombre de Dios a cada momento. De esa manera estamos blasfemando su nombre. Y parece normal muchas veces escuchar el nombre de Dios en todo momento y para cosas innecesarias, sinceramente. Entonces seamos más cuidadosos al mencionar el nombre de Dios. El versículo 6 nos dice cómo era su vivir de los lamanitas, eran muy cavernícolas, dice, bebían la sangre de los animales, dice el versículo 6. Wow, algo que los judíos jamás pues lo harían, ¿no? Y que nosotros también lo hacemos, no hacemos, ¿verdad? No estamos bebiendo la sangre de los animales. El beber la sangre es un simbolismo de darles fuerza y poder, pero también pues eso produce una sobredosis de hierro. Y el que sufre es el hígado. Y al final, pues puedes producir la presión baja, trastornos nerviosos. Entonces, es parte de la ignorancia que ellos hacían eso. Es increíble cómo el pueblo lamanita ha pasado de haber conocido pues las leyes de salud a través de los mandamientos de la ley de Moisés a vivir en forma cavernícola. Claro, ¿quién consume sangre de animales? Pero así vivían. Mientras un pueblo va decayendo, el otro que sigue con profetas y de la mano del Señor va mejorando y creciendo, dice el versículo 8. Se hizo sumamente rico, dice el pueblo, trabajan la fina madera en edificios y en maquinaria. Pues, cómo van cambiando, ¿verdad? Va mejorando el pueblo. Es importante reconocer que ahora estamos hablando del año 399 antes de Cristo. 399 a.C. Han transcurrido ya 200 años desde que Leví salió de Jerusalén. La cantidad de crecimiento demográfico posible en ese periodo de tiempo es notable, creció bastante la gente. Aparentemente lo único que estaban frenando una explosión demográfica era el interminable conflicto con los lamanitas. Parece que ellos no avanzaban tanto, no se reproducían tanto, o sea, sí se reproducían, pero morían, no crecían tanto por las terribles peleas o guerras que había entre ellos. La frase se multiplicó excesivamente y se extendió sobre la faz del país. Nos da solo una idea de cuán grande podría haber sido la población en ese momento, ¿eh? Habían crecido bastante. Además, debido a su relativa rectitud, la gente se ha enriquecido, pues también los nefitas se han vuelto ricos. Sus sociedades complejas, sus edificios, maquinarias de excelente factura. Una idea de estos logros se puede apreciar pues en las ruinas arqueológicas que quedan en América Central, en América del Sur. La sociedad se había vuelto compleja. Uno hasta la fecha puede apreciar lo que ha quedado de su cultura y de cómo han crecido. ¿Verdad? Wow. En el versículo 11 habla de creer en el Mesías como si ya se hubiese verificado, dice el versículo 11. Los nefitas consideraban la expiación de Jesucristo como si ya se hubiera cumplido. El mejor ejemplo de esto es el padre de Jarob. Enós recibió la remisión de sus pecados gracias a su fe en Cristo. La expiación había quitado su culpa incluso antes de que Cristo sufriera en Getsemaní y muriera en la cruz. Esta notable verdad arroja algo de luz sobre la interacción entre el Señor y su Padre mientras estaban en Getsemaní. Cuando Cristo ora para que le quiten la copa, si es la voluntad del Padre, probablemente no hay nada más que el Padre hubiera deseado más hacer. Pero hombres como Enós y muchos otros ya habían recibido la remisión de sus pecados cientos y miles de años antes. No podía haber otra manera. No habría manera de reconciliarnos con Dios sin el sacrificio expiatorio del Salvador. Por eso el Padre, en virtud de su magnífico amor por nosotros, permitió que su Hijo muriera, pues, que su Hijo sufriera. ¿Por qué? Porque ya se habían perdonado a varias personas, en el caso de Enós, en el caso de Jarón, a pesar que todavía la expiación no había sucedido. Jarón nos dice que han pasado 238 años en el versículo 13, es decir, que ya estamos en el año 361 antes de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo avanza el tiempo? En pocos versículos y como las planchas son pequeñas, ha avanzado el tiempo. Pero también nos dice Jarón que si deseamos saber más de lo que ha pasado con el pueblo, podemos recurrir a las otras planchas. Eso dice en el versículo 14.
Eso dice el versículo 14. Como ya se ha mencionado, estamos leyendo las planchas menores de Nefi y ya se están terminando, pero también sabemos que existen las planchas mayores, las cuales ya pronto, la próxima clase, empezaremos a leer. Jarón mantuvo el registro durante probablemente 59 años. Jarón dice o decidió enfatizar las promesas del Señor con respecto al cumplimiento de los mandamientos, y así termina el libro de Jarón. Ahora entramos al libro de Omni. Este libro es pequeñísimo, son resúmenes de sus escritores porque es poquísimo lo que dicen. En el versículo 2 de Omni dice: yo mismo soy un hombre malvado y no he guardado los mandamientos del Señor, dice el versículo 2. Omni es el primer hombre malvado en el libro de Mormón, es el que tiene las planchas. Todos sus antepasados, bueno, en el libro de Mormón, aparte de Lamán y Lemuel, ¿verdad? Pero el que tiene las planchas es el primer hombre malvado. Todos sus antepasados guardaron los mandamientos del Señor. El libro de Omni no se parece a ningún otro libro del libro de Mormón. Está escrito por 5 hombres diferentes. El primero fue Omni, luego sigue Amarón, Kemis, Abinadón y Amalequí. Los primeros 4 autores no escriben más de 11 versículos, 11 versos. Sin embargo, el libro de Omni cubre un periodo de 230 años, desde 361 hasta aproximadamente 130 años antes de Cristo. Toda la historia prácticamente se pierde. Esta es la era de la historia nefita, que sigue siendo un gran misterio. Sabemos que vivieron en la tierra de Nefi, que tuvieron muchas guerras y contiendas y que los reyes guardaron la historia secular en las planchas mayores de Nefi. Pero no tenemos profecías, historia, desarrollos sociales, esfuerzos misioneros o nuevas revelaciones de las que hablar. Porque eso hablaban las planchas menores. En las planchas menores se menciona eso. Esa es la diferencia entre las planchas menores y las planchas mayores, ¿verdad? Entonces, como ya se acaban las planchas menores, entonces ya no hay de qué escribir las revelaciones de lo que se menciona. Omni se describió a sí mismo como un hombre inicuo. Así se describe Omni. Negligente en la observancia de los mandamientos del Señor. Sin embargo, no era tan malvado como para no tomar en serio la responsabilidad de llevar los registros. Es bien raro que alguien diga, no es normal casi que alguien diga que es inicuo en su actuar. Nadie dice: hey, sí, yo soy un hombre malo. Es complicado. No digo que no se reconozca, sino que no lo diría o menos lo escribiría en su diario o en las planchas para que todos se enteren. Pero así lo hizo Omni, un hombre inicuo pero sincero. ¿Fue sincero? Por supuesto, pues fue totalmente sincero, ¿verdad? Eso es algo importante porque es un poco, era malvado pero sincero, en otras palabras. Entonces, en estos cortos o breves versículos que añadieron a las planchas sagradas, encontramos un registro de la creciente apostasía, pues, y la maldad nefita. Amarón nos dice que debido a esta maldad, la parte más malvada de los nefitas fue destruida, dice en el versículo 5. Luego vemos al tercer escribiente en este libro, en el versículo 9, el cual se está marcando. Dice: yo, Kemis, escribo lo poco que escribo. Kemis tiene la distinción de escribir un solo versículo. Contribuye menos al libro de Mormón que cualquier otro autor. Se desconoce si Kemis mantuvo o no otro registro de su vida. Sin embargo, este es el mejor momento para discutir la importancia del mantenimiento de los registros, pues. El Señor nos ha mandado llevar un diario, por ejemplo. Con suerte seremos capaces de generar una historia más amplia y más orientada espiritualmente que la que hizo Kemis. La importancia de llevar registros se puede ver en el registro nefita. El mandamiento de llevar un registro comenzó en los días de Adán. Se lleva un libro de memorias. El Señor también mandó al profeta José Smith que hiciera que los santos llevaran un registro de sus procedimientos. En lo que respecta a la redacción de nuestro diario personal, debemos incluir pues lo que querramos,
¿verdad? Lo que nosotros deseemos. Sin embargo, sería prudente seguir el ejemplo de Nefi, que quería escribir sobre cosas espirituales. Deseo espacio para poder escribir sobre las cosas de Dios, dijo, porque la plenitud de mi intención es persuadir a los hombres a venir al Dios de Abraham, dijo Nefi, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y ser salvos. Así dice, ¿verdad? En 1 Nefi capítulo 6 lo dice así. Si tuviéramos ahora nosotros que escribir solo sobre nuestras experiencias espirituales y revelaciones personales, nuestro registro, la pregunta es, ¿nuestro registro sería tan extenso como el registro de Nefi? ¿O sería un versículo como el registro de Quemis? Y entonces luego escribe Aminadón, hijo de Quemis, en el versículo 10, que también nos habla ya de guerras entre nefitas y lamanitas. En el versículo 12 nos habla Amalequí, de Mosía nos habla. Versículo 12 dice, Mosía debería huir de la tierra de Nefi. La geografía del libro de Mormón, y esto hay que entenderlo, en el versículo 10 habla de Quemis, en el versículo 12, ahí que se está marcando, dice que Mosía debería huir de la tierra de Nefi. La geografía del libro de Mormón adquiere importancia en los siguientes versículos. Presto atención un poquito a la historia del libro de Mormón. Los nefitas desembarcaron en un área sin nombre y permanecieron allí hasta que el conflicto entre Nefi y sus hermanos se volvió tan intenso que Nefi tuvo que llevar a todos los que lo siguieron a otra área. Fueron llevados a la tierra de Nefi. Se describió que el viaje duró muchos días. Los nefitas permanecieron aquí durante varios siglos, donde llegaron ya solamente los nefitas que se separaron de los hermanos mayores. El próximo paso se describe aquí, en Ovni. Aparentemente Mosía, este Mosía lo llamaremos Mosía 1, préstame atención en esto para no confundirnos, lo voy a llamar Mosía 1, yo lo voy a llamar porque no sé, él se llama solamente Mosía, pero yo te voy a decir Mosía 1. Este Mosía que estoy hablando no es el autor del libro de Mosía que viene más adelante, por si acaso. Mosía toma a todos los que lo seguirán, a todos los nefitas que lo van a seguir, y viaja fuera de la tierra de Nefi. Entonces Mosía lleva a su pueblo de la tierra de Nefi a la tierra de Zarahemla. Dice en el versículo 13. Zarahemla. Ahora, luego nos hablan de que Mosía, al llegar a Zarahemla, encuentra gente que había salido de Jerusalén. Dicen los versículos 14 y 15. A la gente de Zarahemla, esto es un poco de historia para ir conociendo, para ir sabiendo. Ya se siguen dividiendo más, entonces a la tierra de Zarahemla, la gente de Zarahemla, que ellos se encuentran en Zarahemla, encuentran gente, a menudo se le llama los mulequitas. Mulec era el hijo de Sedequías, quien acompañó a su pueblo a la tierra prometida, y sus descendientes fueron el pueblo de Zarahemla. Hermano, ya me confundí. Está fácil, no está complicado esta parte. A ver, Mosía sale del pueblo de Nefi, porque obviamente eran inicuos, más o menos, salen ellos y llegan a la tierra de Zarahemla. Y en Zarahemla encuentran gente. ¿Quiénes son estas personas? Son los mulequitas. Mulequitas, así como suena. ¿Por qué? Porque Mulec era el hijo de Sedequías. Hermano, ¿qué Sedequías? ¿El qué? Sí, ¿te acuerdas el Sedequías de la Biblia donde estaba ley que sale? ¿El rey Sedequías? Sí, de ese rey Sedequías, de ese rey que habla en el Antiguo Testamento, el rey Sedequías, el último rey de Israel o de Judá. Ese rey, Mulec, era su hijo, era el hijo de Sedequías, quien acompañó a su pueblo a la tierra prometida, y sus descendientes fueron el pueblo de Zarahemla. Ahorita te voy a contar un poquito más. Hermanito, a ver, refuerce pues, porque ya me he olvidado, ya todo esto, ya no me acuerdo, hermano. Ha pasado Semana Santa y ya no me acuerdo. Bueno, es útil repasar la historia de Sedequías para entenderlo, sus hijos y el pueblo de Mulec. Brevemente para que lo prestes atención. Y voy a hacerlo rápido también porque si no me va a faltar el tiempo. En primer lugar, Ley y su familia habían abandonado Jerusalén alrededor del primer año del reinado de Sedequías. Sedequías es el rey de Judá en ese tiempo. Ahora, conoceremos algo más y un poco más de la historia. Mulec, así como suena, Mulec, que ya lo vamos a ver, y su pueblo partieron al final del reinado de Sedequías. Ley sale al comienzo
Pero pasan unos años, sigue viviendo Sedequías, ya ya está en el desierto, sigue viviendo Sedequías y casi al final, 11 años después, sale Mulek y su pueblo, parten de Jerusalén. O sea, otra expedición llamaríamos. Lo que le sucedió a Sedequías antes de ser llevado a Babilonia es a la vez espantoso. Eso ya lo he contado en el Antiguo Testamento cuando leímos. Es interesante también, pero es muy terrible. El ejército de los caldeos alcanzó a Sedequías porque llegaron a invadir los babilonios. Entonces Sedequías huye. Y obviamente el ejército pues lo alcanza Sedequías, ellos están huyendo y lo alcanza en las llanuras de Jericó. Se estaba escapando Sedequías con su gente, sus esposas y sus hijos también. Entonces el rey de Babilonia mató a los hijos de Sedequías en Ribla, delante de sus ojos, ¿no? Delante del rey. Eso era terrible, pues verlo a tu hijo matar, o sea, muerto, que lo están matando, es terrible. Y también el rey de Babilonia mató a todos los nobles de Judá, porque estaban escapando. Además, le sacó los ojos a Sedequías. Eso dice pues el Antiguo Testamento. Te cuento esto para que más o menos recuerdes. Eso yo lo he tratado. Y lo ató con cadenas para llevarlo a Babilonia. Hermano, ¿dónde dice eso? Porque no le creo mucho. Bueno. Jeremías capítulo 39, versículo del 5 al 7. Bueno, en realidad lee toda esa parte. Ahí lo dice. Sedequías estuvo en prisión hasta el día de su muerte. Dice en Jeremías capítulo 52, versículo 11. La pregunta entonces obvia es, hermano, ¿y cómo pudo Mulek haber llegado a América si era hijo de Sedequías? Ahí está la pregunta. No dice que el Antiguo Testamento dice que mataron a todos los hijos de Sedequías. Pero Mulek también era hijo de Sedequías y aparentemente no lo mataron. Las escrituras indican que los hijos fueron asesinados en presencia de su padre. Aparentemente Mulek, de alguna manera, se salvó de esta terrible desaparición. Parece que él sale antes, se escapa antes, sale antes con un grupo de gente. En ninguna parte se nos dice que Mulek era el líder de la compañía. O sea, porque era adulto, era mayor. No se dice en ninguna parte. Y de hecho, a su edad, eso sería impensable. Su padre Sedequías tenía solo 31 años cuando lo hicieron prisionero y lo cegaron, era un jovencito. Pero como único superviviente de la familia real y presunto heredero al trono, era sin duda pues la persona más importante de la compañía cuando huye Mulek con las demás personas. Él era el hijo del rey, ¿no? Era el más importante. Es por eso que toman el nombre de Mulek, los mulequitas. Entonces no se encuentra el nombre Mulek en ninguna parte de la Biblia. Por si acaso, si lo quieren buscar, no hay. Ahora, el siguiente punto importante que esto plantea es que los mulequitas deben haber sido de la tribu de Judá. Esto es importante que tomes nota. Todos los reyes de Judá, desde el reinado del rey David, fueron de la tribu de Judá. A veces pensamos que los nefitas pertenecen estrictamente a la tribu de Manasés, y eso no es correcto. Los nefitas se unieron con los mulequitas, y también tenían algo de sangre de Ismael, de la tribu de Efraín, entre ellos. Por lo tanto, los nefitas, cuando Cristo vino, tenían pues la sangre de Efraín, la sangre de Manasés y la sangre de Judá en sus venas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vino Mulek y Mulek era pues el hijo del rey, por lo tanto era de la tribu de Judá. Y todos los que lo acompañan aparentemente eran de la tribu de Judá. Lei era de la tribu de Manasés y Ismael era de la tribu de Efraín, entonces ya vivía la tribu de Efraín, ya vivía la tribu de Manasés, y cuando se encuentran con los mulequitas era de la tribu de Judá. Entonces ya tenía tres tribus. Así cuando viene Cristo, esas tres tribus ya prácticamente en las venas ya lo tenían. Hermano, ¿y dónde dice Mulek? Eso lo dice más adelante en Elamán, capítulo 8, versículo 21, si quieres buscar. Me estoy adelantando yo a la historia porque si no, no lo vas a entender. Por eso me estoy adelantando. En Elamán, capítulo 8, volveremos a hablar un poco de esto. Ahora, entonces llega Mosía, que él había salido, y los encuentra. ¿Pero cómo eran? Versículo 17 lo dice. El versículo 17 dice, eran numerosos, habían tenido guerra, su idioma se había corrompido de los mulequitas y no habían llevado ningún registro. Ellos no tenían nada. Los anales no tenían. Los mulequitas hablaban hebreo cuando llegaron a América, pero sin un registro escrito, su idioma naturalmente se corrompió.
Ahora imaginemos que el momento en que Mosía los encontró fue en el año 200 antes de Cristo. Si tal fuera el caso, más o menos, estamos calculando las fechas, los mulequitas habrían estado solos durante unos 390 años. ¿Te imaginas? Sí, mi amigo, ya han pasado casi 400 años para tener una idea. Imagínese cuánto ha cambiado el idioma español en los últimos 300 años. Por si no lo sabías, para que tengas una idea, el idioma cambia, el idioma se va modificando. Peor si no hay registros. Cambia muchísimo el idioma. Ahora comenzamos a comprender más plenamente la sabiduría del Señor al enviar a Nefi y a sus hermanos de regreso a Jerusalén para obtener las planchas de bronce de Labán. ¿Recuerda? Sin este registro, el idioma nefita también se habría corrompido, incluso con el registro. El idioma fue naturalmente modificado. Como afirma Moroni, el hebreo también ha sido alterado por nosotros, dijo Mormón. O sea, va cambiando, lo modificaron. El efecto más significativo de no llevar ningún registro consigo fue que los mulequitas negaron la existencia de su creador. Pues no tenían nada, no tenían escritura, no tenían nada. Entonces, ya con el tiempo ellos van perdiendo la creencia en Dios. La historia de la creación es fundamental para nuestra comprensión de Dios y el plan de salvación. Los nefitas tenían este registro en las planchas de bronce, pero los mulequitas habían perdido el contacto con su Dios porque no tenían pues ellos un registro que les enseñara acerca de la creación y sus tratos con la casa de Israel. Imagínense cuántas vidas habrían sido bendecidas entre los primeros mulequitas si hubieran sido lo suficientemente sabios como para preservar su tradición religiosa. Si no preservamos las tradiciones religiosas, y eso hay que tenerlo en cuenta, entonces con el tiempo se pierden. Y obviamente que uno empieza a dejar de creer en Dios. ¿Y qué sucede cuando Mosías los encuentra? ¿Qué sucede, hermano? El versículo 19 dice que se unieron. Ahí está. Y Mosía es el rey. Es decir, se unen los pueblos, los nefitas de sangre de Manasés y Efraín, con los mulequitas que son de sangre de Judá. El pueblo de Zarahemla o de los mulequitas tienen una piedra, ellos habían tenido una piedra, grabados, y Mosía lo interpreta, dice en el versículo 20. Al interpretar la piedra grande, Mosía demuestra su habilidad como vidente. ¿Y qué trata la piedra con grabados? La pregunta, Mosía lo interpreta y dice que menciona la historia de Coriantum. Eso dice en el versículo 21. ¿Y quién es Coriantum, hermano? Vamos a adelantarnos a la historia otra vez, que luego veremos, pero tengo que explicar para poderla entender. Coriantum fue el último jaredita superviviente, a excepción de Éter, a quien el Señor preservó para preservar la historia de su destrucción. No se nos dice cuánto tiempo llevaban los mulequitas viviendo en Zarahemla cuando Coriantum llegó y habitó con ellos. Sin embargo, el hecho de que fuera contemporáneo de los mulequitas significa que hubo un periodo de tiempo después de la llegada del grupo de Mulek, cuando los tres grupos, los nefitas, los mulequitas y los jareditas, vivían en las Américas, sin conocimiento de entre sí. Esto subraya el hecho de que los tres grupos estaban ubicados en áreas geográficamente separadas. Habían tres grupos de personas que habían venido del viejo continente, viviendo en América sin que ellos lo sepan, sin encontrarse, sin verse. Esto amplía nuestra historia y nuestro panorama. Ley y su familia, toma nota, no fueron los únicos que vinieron a América. ¿Vinieron quiénes? Los mulequitas. ¿De quiénes eran los mulequitas? El hijo de Sedequías. Un grupo de personas. No hay mucho registro de ello. ¿En qué época, hermano? Más o menos vinieron en la misma época de Ley y su familia. ¿Y quién más vinieron, hermano? Coriantum, ¿lo ves aquí? Pero ellos son familia ¿de quién? De Jared. ¿Te acuerdas de Jared o no te acuerdas de Jared? Entonces, los antepasados de Coriantum es el hermano de Jared. El versículo 22 lo dice más o menos. Abandonaron Mesopotamia pues en la época de la gran torre de Babel.
¿Se acuerdan? Su partida no está registrada en la Biblia. Génesis registra que el Señor los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amaleki, quien está escribiendo esta parte, va a acabar con las planchas menores de Nefi. Él afirma que estas planchas están llenas, ya dice en el versículo 30, ya no hay espacio. Y ha decidido entregárselas ¿a quién? A Benjamín. ¿Quién es Benjamín? El hijo de Mosía que ha llegado. Eso dice el versículo 23, 24 y 25. Pero el Benjamín, que viene a ser el hijo, como rey, ya era el custodio de las planchas mayores de Nefi. El registro de este pueblo está grabado en planchas que tienen los reyes. Darle las planchas a Benjamín fue una decisión natural y sabia. ¿Por qué le da? Porque no tenía descendencia. Ese es el problema. Amaleki no tiene descendencia, entonces le da a Benjamín. No quiere decir que no tuviera hijos, sino que probablemente no tenía hijos varones que llevaran pues las planchas y aparte ya estaban llenas. Dicen, no, le voy a dar al rey. Un buen consejo con todo lo que cuenta Amaleki es que debemos, en el versículo 26, ofreced vuestras almas enteras como ofrenda a él, dice en el versículo 26. Entonces, todos hacían sacrificios, ¿verdad? También nos cuenta Amaleki. La tradición bajo la ley de Moisés es de ofrecer un sacrificio animal al Señor, es un símbolo del sacrificio del unigénito. Ahora, luego nos menciona la historia de Senif. Esto lo veremos ya nosotros más adelante en el capítulo 9 de Mosía, que viajaban desde su nuevo hogar de Saraembla de regreso a la tierra de Nefi. Aparentemente su recuerdo era que la hierba era considerablemente más verde en la tierra de Nefi. Después de una violenta contienda en el camino, el grupo regresó con solo 50 supervivientes, muy poquitos. En segundo intento, vuelven a salir y Senif, ahora líder del grupo, logró establecerse en la tierra de Nefi. Se convierten en el pueblo del rey Noé y el rey Limi, que eso sí lo han escuchado y lo vamos a ver, quienes finalmente se ven obligados a ser esclavos de los lamanitas. Hermano, me está confundiendo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9 al 22 de Mosía. Ahora el versículo 30, para seguir adelante, porque si no nos perdemos, el versículo 30, Amaleki nos dice, doy fin a mi narración. Este es el final de las planchas menores de Nefi. Se acabaron las planchas menores de Nefi. Este fue el gran plan del respaldo del Señor. ¿Por qué se escribieron las planchas de Nefi? Para que no nos olvidemos, para preservar las planchas menores en caso de que alguien llamado Martin Harris perdiera las 116 páginas traducidas de las planchas mayores. ¿Se acuerdan? Por eso se hacen las planchas menores. Esta historia es el poder de Dios y su gran sabiduría al prepararse para las debilidades del hombre. Ahora veremos entonces que las planchas o las palabras de Mormón. Para entender este libro de las palabras de Mormón nos corresponde volar en el tiempo. Tenemos que volar, es tiempo. Hermano, si no lo entiendes, no te compliques. Solamente créeme lo que te estoy leyendo o lo que te estoy contando y poco a poco lo vas a ir entendiendo. No te compliques y si no, pon otra vez para ver el video, mira las 30, 40 veces, porque sí es un poquito complicado de repente, pero estoy tratando de que encaje para que se pueda entender. Vamos a volar ahorita en el tiempo. Nos corresponde volar en el tiempo. ¿Por qué? Porque Mormón escribe las palabras de Mormón justo antes del año 385 después de Cristo. ¿Ok? Eso donde dice en la parte inferior del libro. O sea, ¿te acuerdas que estábamos casi en el año 200? Porque ya habían pasado como 400 años. Ok, de aquí volamos el tiempo. ¡Bum! Volamos el tiempo hasta el año 385 después de Cristo. O sea, ya Cristo vino y ya han pasado casi 400 años. ¿Te imaginas? Entonces, el año de la gran y última batalla. Mormón tenía alrededor de 74 años en ese momento. Eso dice en el Mormón capítulo 2, versículo 2, más o menos. Declara haber sido testigo de casi toda la destrucción de su pueblo. La última batalla aún no había tenido lugar, pero ya estaba casi a punto. En el versículo 2 nos menciona que se está marcando ahí, en las palabras de Mormón, él será testigo de la destrucción total de mi pueblo. Se refiere a Moroni. Las palabras de Moroni después de recibir el registro de su padre son las siguientes. Mi padre fue asesinado, dice, por ellos, y aún me quedo solo para escribir la triste historia de la destrucción de mi pueblo. Eso nos dice Moroni. Mormón espera que más adelante Moroni pueda escribir acerca de Cristo, que tal vez algún día las pueda beneficiar. Moroni termina el registro de Mormón
Él es el que termina, el que termina no es Mormón, sino Moroni. Y compendia el registro de los jareditas. Sí, jareditas, los que vinieron, ¿te acuerdas? Los que vinieron de la Babilonia, del Babel. Ellos, los jareditas. A continuación, registra que no esperaba escribir más, pero según los deseos de Mormón, fue preservado para escribir el tesoro llamado el libro de Moroni. Yo suponía que no habría escrito más, pero todavía no lo he hecho, dice. Por lo tanto, escribo algunas cosas más contrarias a las que había supuesto. Eso lo dice Moroni. Ahora, en el versículo 3, después de haber hecho un compendio, un compendio desde las planchas de Nefi hasta el reinado de este rey Benjamín, encontró estas planchas. O sea, a ver, hacemos un paréntesis. Mormón recibe el llamado de que él haga el compendio de las planchas. Él empieza a escribir las planchas mayores. ¿Ok? Él empieza a escribir y él está haciendo un compendio desde Nefi hasta el reinado del rey Benjamín, que hemos estado escuchando o he estado hablando hace un momentito. Entonces, pero él está haciendo y él encontró las planchas menores. A modo de explicación, en otras palabras, Mormón ha estado compendiando las planchas mayores, hasta ahora ha completado el compendio hasta el reinado de Benjamín, ha hecho una parte. Hermano, ¿y cuál sería pues el compendio que hizo Mormón? Mormón no debe haber estado feliz al saber que este récord o estas grabaciones que él estaba haciendo se ha perdido para el mundo. Es decir, todo lo que hizo primero se perdió. ¿Te imaginas? Disculpa que me ría, pero ¿te imaginas que Mormón ha estado escribiendo? A ver, te lo repito, ¿no? Mormón ha estado escribiendo. ¿Qué ha estado escribiendo? Desde ley, pues, toda la vida de ley y todas sus profecías. Él está escribiendo y sigue escribiendo. Y de pronto, él se da cuenta que, más adelante, él se da cuenta por qué que todo lo que él ha escrito, que va a ser traducido, son las 116 páginas que va a perder Martín Harris. En otras palabras, no sirve de nada. Mormón sabía que lo que se escribió se iba a perder. A ver, imagínate. Tan difícil que es escribir y que te enteres más adelante que eso se va a perder. ¿Cómo te sentirías? Pero bueno, pues Mormón entonces sabía que se iba a perder. Esto lo impulsó a tomar un descanso seguro. Se habrá enojado, habrá renegado por ahí. Un descanso de la recopilación de las planchas mayores para buscar otro registro. Él busca otro registro. Este otro registro llamado estas planchas son las planchas menores. Y él impone ahí las planchas menores de Nefi. Entonces él hace un compendio que vienen a ser las 116 páginas que se van a perder, que no sirven de nada, pues se van a perder. Y luego descansa Mormón y luego él pone las planchas menores. Ya eso es lo que tenemos. El versículo 5 nos dice Mormón, en el versículo 5, que hará el resumen desde Mosía hasta Mormón de las planchas de Nefi. Solo ha cumplido la obra hasta el reinado de Benjamín. Aparentemente Mormón está a punto de comenzar a resumir el resto del registro. Uno podría imaginarse a Mormón pues en una habitación o cueva llena de planchas, ¿verdad? Imagínense, lleno de planchas, él está, porque tiene que leerlas todas. Ha estado trabajando arduamente en el grabado de las planchas de Mormón, o sea, no es fácil el trabajo. Ha completado el compendio de ley a Benjamín cuando se detiene para encontrar las planchas menores. Incluye las planchas menores, escribe el encarte conocido como las palabras de Mormón y luego continúa resumiendo la historia que se encuentra ante él en las planchas mayores de Nefi. Con razón se quedó exclamando, pues no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo, dice en el versículo 5, porque era bastante, era mucho, era. Él tenía planchas a montones, tenía Mormón. Entonces, obviamente, imagínense, tener que leer y empieza, me da risa porque, ¿te imaginas? Bueno, voy a empezar, pues, bueno, ya, a ver, hacerle el resumen. Leo, uy, está interesante, está bonito, ok. Encima tienes que resumir. Empiezo a hacer mi resumen, ¿verdad? En las planchas, con su cincel, pues su martillo habrá estado haciendo, y luego te enteras que todo eso no sirve, porque se van a perder. A ver, imagínate. Terrible, ¿verdad? Aprendemos también de estos versículos que la obra de Mormón en los escritos contenidos en el libro de Mormón tuvo lugar justo antes de la batalla del año 385, después de Cristo. Esto sitúa su edad encima promedio de los 70 años más o menos que tenía Mormón. Imagínate, 70 años y escribiendo. Está escribiendo las palabras que conocemos como Libro de Mormón, después de recopilar toda la sabiduría de la edad y la experiencia. Ya no era un jovencito, era una persona mayor, un hombre
cuajado, como le llamarían ustedes, como le llamaríamos nosotros, ¿verdad? Todos lo llamarían así, un hombre cuajado, con mucha experiencia. Entonces, él tiene que resumir de tal manera que lo entendamos. Terrible, eso no es fácil, ¿ah? Pero bueno, también la experiencia le da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él trata de poner sus palabras, todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido y de tal manera que sirva para las demás personas. Comúnmente incluye historias, por ejemplo, la de Gadiantón, porque ya ha visto el papel que jugaron los Gadiantón en la destrucción final de su pueblo. Es fatalista con respecto a los nefitas, no solo porque conoce las profecías relativas de su destrucción, sino porque ya ha sido testigo de su caída. Encontramos el mismo patrón en la vida de Nefi, quien comenzó a escribir el registro que conocemos como primera y segunda de Nefi, mucho después de que ya habían ocurrido muchos eventos, ¿verdad? Nefi también hizo lo mismo. Para que no se produjera una brecha en la historia de los nefitas, Mormón incluyó los principales acontecimientos de la vida del rey Benjamín en las planchas o en las palabras de Mormón, conectando así el relato para que entrelacen el relato de las planchas menores de Nefi con el resumen que hizo Mormón del libro de Mosía. En el versículo 7 dice, hago esto con un propósito sabio. La sabiduría de Dios había anticipado el error de las 116 páginas, como ya lo mencioné, perdidas del libro de ley. Fue por esta razón de que el Señor le mandó a Mormón que instruyera las planchas menores en su registro, incluyera las planchas menores en el registro abreviado. Seguro se habrá enojado Mormón, ¿verdad? Yo me imagino Mormón enojado. Señor, ¿para qué me haces escribir si se va a perder? O sea, no sirve de nada. Bueno, ya no te enojes, Mormón. Mira, coge las de allá, la del rincón, ahí están las planchas menores, léelas. Es más, ya no las lees, ponlas todas ahí. Ahí nomás sube, ahí levanta las planchas que has hecho y ponlas ahí de tal manera tan igual, porque eso va a incluir ahí. Y él habrá dicho, yupi, gracias. Porque estaba enojado seguro Mormón, ya me imagino. Conociendo los 70 años, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo son las personas de 70 años haciendo el trabajo? Yo me imagino, la verdad, yo me estoy imaginando porque conozco a varios de 70 años en mi barrio que son medios enojaditos, medios nomás. Las palabras de Mormón en el versículo 11 fueron transmitidas, dice, hasta que cayeron en mis manos, dice en el versículo 11. Las planchas menores se guardaron con las planchas mayores desde la época del rey Benjamín hasta los días de Mormón. Amarón era el custodio de las planchas en los días de Mormón. Vio que Mormón era un niño sobrio. Esto estoy contando más adelante lo que va a suceder, ¿verdad? Amarón, bueno, no lo voy a explicar porque si no ya no tengo tiempo para seguir hablando. Era el que tenía las planchas en los días de Mormón, y él ve que Mormón era un niño tranquilo, inteligente, un niño sobrio, y decidió darle pues las planchas para que las tenga. Y le ordenó que no las obtuviera hasta los 24 años de edad. Eso dice en Mormón capítulo 1, en los versículos 2 y 3. Presumiblemente a la edad de 24 años, Mormón va al lugar especificado, la colina Shim, y toma en su poder las planchas mayores de Nefi. Las mayores. Deja todos los demás registros en la colina, toma las planchas mayores y comienza pues su propia historia, ¿verdad? La historia íntegra de Mormón. Esta es presumiblemente la versión larga de lo que encontramos en los capítulos del 1 al 7 de Mormón. No es hasta que tenga Mormón, no es hasta que Mormón tenga 64 años, presten atención a esto, desde los 24 años, pero a los 64 años, cuando realmente saca todas las demás planchas del cerro Shin, eso lo dice Mormón capítulo 4, y Mormón guardó estas planchas durante 10 años hasta que les escribió en el cerro Cumora. Los coloca en la colina justo antes de la batalla final para que no caigan en manos de los lamanitas. Dice Mormón capítulo 6, versículo 6. Luego Mormón nos dice de la guerra entre los nefitas y lamanitas. Mormón brevemente nos habla del rey Benjamín, de las guerras que enfrentó y de cómo estableció la paz en el país, y así termina este libro o planchas menores. Qué pena, se acabó las planchas menores, ya no las vamos a ver nunca más. Bueno, nunca más no, es un decir. Pero así terminan las planchas menores. Un poco difícil. Una vez más, mire, cuánta historia para adelante, para atrás,
retrospectiva, se parece a una película, ¿verdad? Ustedes van a una película, a veces uno lo está viendo y luego se va al futuro, luego otra vez regresa. Eso no lo hace cualquiera. Hermano, y si esto es una obra de un escritor, eso tiene que ser un escritor muy, pero muy inteligentísimo, con mucha experiencia de la literatura y con mucho material a su disposición para poder hacer esos cambios. Pero, ¿quién estaba traduciendo esto? José Smith. ¿Creen que lo hubiera podido hacer? Pregunta. A ver, pues, pregunta. Por eso, una vez más, hay que testificar que el libro de Mormón es un libro verdadero. Fue traducido por José Smith. Gracias, José Smith, por traducirlo. Pero gracias, Señor, por darnos el libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Si no lo lees, no lo leas, hermano. Es tu problema. Pero es un libro verdadero. Esto no lo pudo hacer José Smith. Jamás en su vida. No. Es imposible. Es imposible. Hermano, pero los caballos, las reses. Olvídate, caballos y reses. Este libro es espectacular. O sea, tiene demasiado hacia adelante, hacia atrás, que lo compendia, que lo pone en medio. Es imposible para José Smith. Hoy vimos en la clase el resultado. Jacob entrenó a un profeta de Dios que resultó ser su hijo. Nos damos cuenta de quién es realmente el que estamos entrenando, pues, ¿no? Enseñando, o con quién nos asociamos. Es la pregunta, ¿verdad? Es como un padre con su niño. Pues ves a ese jovencito que dices, ¿este llegará a ser líder? Esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Porque hemos visto a varios. Eso nos hace recordar, tal como la imagen aparece ahí, a veces tomamos a jóvenes y decimos, ese será el nuevo obispo, el futuro obispo, el futuro presidente. Ay. Ese será el próximo obispo, es lo que pensamos. Ese jovencito lo será, así que tenemos que enseñarles más a nuestros hijos y jóvenes. Los padres de Enos tal vez se hayan preguntado si Enos realmente escuchaba durante los años de oraciones familiares, estudio de las escrituras, las famosas noches de hogar. Más tarde Enos admitió que las palabras de que se le hablaron frecuentemente durante su juventud penetraron profundamente su corazón. No podemos encontrar una fe como la de Enos, sin nuestra propia lucha ante Dios en oración. Tenemos que hacerlo. Por eso dice el versículo, pedid y se os dará, busca y encontrarás, llama y se os abrirá, dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Quizás no lleguemos a orar como Enos, pero sí podemos orar constantemente por la bendición que más uno necesita. Se dice que las oraciones más profundas se oyen en los hospitales, en las cárceles, en los accidentes y en las enfermedades. Que nuestra vida no llegue a eso para recién orar profundamente. Enos recuerda el consejo de su padre acerca del Evangelio y por eso se siente impulsado a orar por su propia alma todo el día y toda la noche. ¿Qué palabras de nuestros propios padres recordamos con acción de gracias y aprecio? ¿Cuáles de nuestras propias palabras recordarán nuestros hijos y nietos, nuestros estudiantes y nuestros pupilos en un momento en que sus almas tienen hambre y buscan respuesta? Procuremos expresar palabras de consejo que nuestras propias familias recordarán por mucho tiempo. Hablemos del gozo y las bendiciones del Evangelio, de la esperanza y del precioso don de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Este libro, hermano, es verdadero. Testifico de él. Lo he leído, lo leo y creo que lo voy a leer el resto de mi vida. Agradezco a Dios por haberlo tenerlo y disfrutarlo ahora cada vez más. Te invito a que lo disfrutes. Ríete, llora, siente, sé feliz con estas historias, con estas escrituras que tú tienes en las manos. Que tengas una excelente semana, que puedas disfrutar la conferencia. Te mando un abrazo y te invito a que nos sigamos viendo o acompañando o escuchando la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.